¿Preguntas? Nuria, Sí. aquello que hablaba es el mero yo. Es el mero yo. Mero yo, mero yo. O simple yo, o mero yo. El yo, o sea, el yo conceptual, o sea, el yo... El mero yo, Iván, no lo sé. ¿El yo conceptual, el que ya realizas que es conceptual, o este yo que sientes en ti? No, hay uno que le dicen el mero yo. Simple yo o algo así, mero yo. Si es esto, si el yo que ha explicado, conceptual, Sí. si de la manera que lo ha explicado se refería al mero yo. Es que el mero no se le dice... El mero yo. Es que el mero yo exactamente no sé qué es. Yo tampoco. Redi nga di geshala di telche che abbia di nga di une carriere di nga ci può servire di... Claro, también me pregunta qué es este yo. Me han dicho que puede ser el meramente designado. Pues ese es. Pues ese. Entonces es el yo conceptual. Sí. O sea, oni di ngadi di tanyebe nga rebe. Sí, o sea, es el yo existe, pero de forma convencional, de forma designada, como una etiqueta. Existe de forma convencional, pero no existe de forma inherente, no existe como algo verdadero, como unitario. Y se designa, o sea, este yo es designado a través de los 5 agregados. Es gracias a estos agregados que lo designamos. Entonces, es debido a estos cinco agregados que existen de forma convencional. Pero si realmente existiera de forma verdadera, entonces tendría que estar separado de los 4 agregados. 5, perdón. Entonces lo tendríamos que ver que existe de acuerdo a sus, o sea, de forma verdadera, por sus cualidades, por sus características, y no existe así. Entonces, o sea, si realmente existiría de acuerdo a causas y condiciones. Este yo es impermanente, ¿verdad? Este yo es impermanente, no es permanente. Tapa. Cuando hay algo que es permanente, no tiene causas.
제가 라몬의 주나 아니 줄라 뛰고 말해. Y como es impermanente, entonces tiene causas. 어디 하고서. Vale. Una pregunta. Cuando hablamos del yo conceptual y cuando hacemos distinción entre el neutro, el negativo y el positivo, ¿estamos hablando de diferentes yos o un solo yo conceptual, con diferentes aspectos? Pues es eso, pero... Pues ya es eso. Sí, sí. Di ngazo di Bernardi Gewena di Gewena Dukshona tan ni temba no maten yerva di nade subden sorva di ngo chikrva di nadi di ngo chikrva y de topata de rva. Sí, sí, es así. Es así, o sea, es lo mismo, o sea, es una misma esencia, pero con diferentes como no sé, o sea, como divisiones, pero de que viene del mismo yo. Sí, o manifestaciones, diferentes manifestaciones del mismo yo. Sí. Dale, tampoco te habla. Más si tú cansa, ngache, kibusi de chibarita, casi lurina lorwa, lurina, casi luri chidi. Kibu cansa. Kibu cansa, chibar. O sea, lo que es la persona, un ser sintiente y o sea, y el yo son sinónimos. Es lo mismo. Cuando hablamos de persona, también es lo mismo. O sea, la persona y yo es lo mismo. Entonces, los no Chirolpa, los que están fuera, o sea, los que no son de las escuelas, los demás, entonces dicen que este yo existe de forma permanente. Dicen que estos agregados son impermanentes, pero la persona, el yo, existe de forma verdadera. Y que no hay diferencia entre los 5 agregados y la persona o el yo. Ellos dicen que la persona siempre dura, pero nosotros sabemos que es impermanente, que se desintegra momento a momento, o sea, se desintegra, o sea, es como que se destruye y nace, es cambiante, es impermanente, pero ellos lo ven como algo permanente que no cambia. Y en cambio los budistas, o sea, lo que Buda dijo es que el yo, este yo, lo designamos de acuerdo a los cinco agregados. Y que o sea, son Jawayore o Kagare. Hay una conexión. Hay una conexión. Como, o sea, hay esta relación o esta conexión porque realmente imputamos este yo como yo debido a estos 5 agregados.
저거 마시 뭐 나디 칼레 우마 틴주와 우마 런지바 신자만 도와 준다 넘바 넘베 준다 와다 저거 녀라 차시디 나디 칼레 나세디 칼레 녀라 참으래 다디 Umaranque Parva. 우마 런지바 우마 Entonces la escuela autónoma y la escuela de la mente, solamente, entonces eso es lo que di Umaterkyurpa yang di Umarankyupa dan Umaranterkyurpa di Nicha. 나디 칼레 녀라 녀라 니가 칼레 Ajá. Entonces, o sea, los de la escuela, o sea, las dos divisiones de la escuela consecuencialista, que es, o sea, una es la escuela del camino medio autónomo y la escuela del camino medio consecuencialista, tienen mucho debate sobre estas dos formas. 제가 담보 nga loyula chavala pumbu loyul chaku 그랬어. ngadi hakovala pumbu 담봉을 pumbu 하고 그랬어. ¿De qué significa hakona? ngadi hakovala Yesu hakona. Nga hakovala pumbu hakovala. nga hakovala pumbu hakovala 그랬어. Entonces, o sea, lo que dicen Nanzo Rava, di Nanzo, di Sula Miradila. Entonces, o sea, nosotros, o sea, que lo que decimos es que para saber el yo, primero uno tiene que saber los cinco, o sea, tiene que entender bien los cinco agregados. Entonces, habiendo analizado cómo existen estos cinco agregados, entonces, o sea, uno sabe cómo existe este yo. 풍부된 동반이 나디기 동반이 간사된 동반이 풍부된 동반이 풍부 간사된 동반이 풍부된 동반이 가가요. O sea, hay la vacuidad que viene, o sea, de los agregados y la vacuidad del yo. 제가 거의 동반이들라 차라야 말이지. 동반이들 지발했어. O sea, se muestran como diferentes, pero realmente son iguales estos tipos de vacuidad. Pero para realizar la vacuidad de los cinco agregados, primero uno tiene que haber realizado la vacuidad del yo. O sea, la realización de que el yo o de que la persona no existe de acuerdo a sus cualidades, no, bueno, o sea, de acuerdo a sus de acuerdo, bueno, no, o sea, que no existe de forma inherente, entonces, Matupadi. Entonces, o sea, el vacío de existencia inherente de la persona es el vacío de la persona. Y la vacuidad, o sea, de existencia, la falta de existencia inherente de los agregados es el vacío de los agregados. Kansaki. Entonces, por eso, para realizar la vacuidad de los cinco agregados, primero uno tiene que haber realizado la vacuidad del yo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que realizar antes la vacuidad de los cinco agregados? Antes de realizar la del... Vale, sí, o sea, la vacuidad del yo antes de realizar la de los cinco agregados, perdón. ¿Por qué? Porque el yo realmente está imputado a través de los cinco agregados. O lo designamos a través de los cinco agregados.
하고에다 활동인데 동반인데 하고 응원은 하고. Entonces, al saber la vacuidad de los 5 agregados, entonces automáticamente realizar la vacuidad del yo es... Perdona, o sea, al haber realizado primero la vacuidad del yo, entonces automáticamente es más fácil realizar la vacuidad de los 5 agregados, ¿lo digo bien? Sí, Que lío. has dicho que teníamos que Lo he realizar dicho la al vacuidad del revés, yo sí, sí, para sí. hacer después la de los 5 agregados. ¿Se entiende bien? Sí. 그래서 나 강사디 동반인들라 강사 그다음에 강사디 동반인들라 강사 다음에. Entonces, el vacío del yo es, o sea, cuando uno ha realizado el vacío de este yo, entonces se le llama el vacío del yo. 강사 다음에 품비디 동반인들라 식 다음에. Y una vez ha realizado la vacuidad de los 5 agregados, entonces se dice la vacuidad de las cosas, de los fenómenos. 제가 식 다음에다 강사기 다음에 니열데. Por eso hay 2 tipos de vacuidad. La vacuidad de los fenómenos, pumpokitame o chogitame. 품비디 동반이디 식 다음에. Chogitame, ni tompañitua, chogitame, dangansakitame. Y por eso pues hay estos 2 tipos de vacuidad. La vacuidad de los fenómenos y la vacuidad del yo. 제가 식 다음에다 강사 다음에 니. Entonces hay estos 2. 다 등지들라 강사기 등지다 식 등지니 강사 다든지면 지바지다 아니 부부 다든지면 지바니 지바들라 Taktu. 다도 주번 지바 Taktu. 강사 다도 주번 지바 지바 Kansak taktu. 강사랑 Tapar. 말해 강사랑 생이 주번 지면 지바지 Ranitseni tube, or di kansak di taktu tsinbe. 강사 랑원에 주번 지바 Rangonito tube tsimba. O sea, entonces, o sea, es como percibimos el yo como existir de forma verdadera. 데라 강사기 등지 Y esto se llama el yo de las personas. 다 부부랑 생이 주번 지면 지바 부부랑 생이 주번 지바 Entonces, cuando percibimos los agregados de existir de forma inherente, 데라 식 등지 y a esto se le llama el yo o el agarre al fenómeno. Has dicho O que aferramiento percibimos a los los fenómenos de existir de forma inherente. Y si son inherentes, ¿cómo tenemos agarre al fenómeno? Que existen de forma verdadera. O sea, nuestra percepción de percibirlos como forma verdadera, entonces esto se le llama el agarre al fenómeno. No es inherente, es verdadero. Es que has dicho, percibimos el fenómeno de forma inherente. Y esto Sí, se le llama el porque agarre, Inherente quiere decir que es verdadero, que es un sinónimo. existen por sí mismos. Inherente y verdadero son sinónimos. 그래서 Eso. 강사기 다음에다 식 다음에 니 O sea que hay dos agarres, el agarre al yo y el agarre al fenómeno, a los fenómenos. 강사기 등지다 식 등지 니 강사기 등지다 식 등지 니 El agarre a las personas o al yo o el agarre al fenómeno. 어떻게 그러지나 강사기 다음에다 식 다음에 강사기 등지다 식 등지 들어다 식 다음에 강사기 다음에 강사기 등지 식 등지 Entonces hay el vacío del yo, el vacío del fenómeno y hay el agarre al yo y el agarre al fenómeno. 어디 니도가 어디 나디 이 강가다게 엔데리 가서 터지 김바 다디 가서 들이 상제 고방 토발라 가서 된지다 식든지 빵 Entonces, para alcanzar la iluminación, uno tiene que abandonar por completo este agarre a la persona o al yo y este agarre a los fenómenos.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos sobre qué tenemos que meditar? Sobre el vacío del yo y el vacío del fenómeno. Fenómeno. Entonces, o sea, tenemos que generar, y a través de la meditación, entonces generar la sabiduría que realiza la vacuidad del yo, o el vacío de existencia inherente del yo. Y también el vacío de existencia inherente del fenómeno. Y para y junto con esto, entonces, entonces, cuando uno medita en esto, al mismo tiempo uno tiene que meditar con la bodhicitta. Los dos tienen que ir juntos. Entonces, el vacío del yo y el vacío del fenómeno es la verdad última. Y bodhicitta es la verdad convencional. O sea que es dependiendo de estas dos verdades, la verdad convencional y la verdad última, que uno puede alcanzar la iluminación. Entonces, cuando uno medita o sea, intenta generar esta sabiduría que realiza la vacuidad y el bodhicitta, los dos son los que te llevan hacia la iluminación. ¿Qué decimos? ¿Qué es lo que enseñamos ayer? Para abreviarlo, lo primero de todo era que tenemos que tener o apoyarnos a un maestro, con un maestro. Porque todas las cualidades surgen debido a la bondad del Lama. Y estas cualidades, o sea, que pueden surgir, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Porque tenemos que aprender o practicar el camino del individuo de capacidad inferior. Y lo que estudia en el camino del individuo de capacidad inferior, hay cuatro. Las libertades y dones de pensar o analizar sobre las libertades y dones de haber obtenido este cuerpo precioso. Y también pensar en lo difícil que es obtener estas libertades y dones. Entonces uno piensa, vale, ¿y haber obtenido este cuerpo es suficiente? No, no es suficiente. Con estas libertades y dones, no es suficiente. Uno tiene que pensar meditar en la impermanencia y en la muerte. Y habiendo meditado en la impermanencia y en la muerte, ¿es suficiente? No,
no es suficiente. Lende samba, le juli samba. Uno tiene que pensar en el karma y sus resultados. Otangati, ta jibu chungyu nego su lo changye. Y estos 4 son los que son las prácticas principales del camino del individuo de capacidad inferior. Ta na jibu chungyu lo changba zangye, digre besne, dig mares. Entonces, solo meditar en todo esto, o analizar y pensar en todo esto, ¿es suficiente o no? No, no es suficiente. Kewa chimo mili toba yinba inele, kuwe dunyel kewa limbares. Kwa le kewa limbares. Kewa chimo, dig mares. Kewa chimo, kewa khasum, kaba kewa limbanele, ane kwa le kewa limbares. No, porque cuando vuelvo a renacer, aunque que medite yo en todo esto, cuando vuelvo a renacer, si renazco como o sea, donde renazca, va a seguir habiendo sufrimiento. Ta kwa le kewa nina, ta kuwe kwa le kewa linchiche, ane dunyeres. Porque si yo renazco otra vez en este ciclo de existencia, donde sea que renazca, allí sigue existiendo el sufrimiento. Dunyesum dinje meba, juwe, dunyengi dunye, juwe dunye, kyoban dojik dunyesum de dinje meba jikres. Continúa habiendo estos 3 tipos de sufrimiento: el sufrimiento del cambio y el sufrimiento expansivo o pervasivo, Que lo abarca todo. o que lo abarca todo. Entonces, ¿qué pasa? Que viendo esto, entonces es cuando uno entra en el camino del individuo medio. Y en el camino, en este camino, entonces cuando uno piensa en las desventajas de haber renacido en o sea, las desventajas de este ciclo de existencia. Y después de haber pensado en estas desventajas de este ciclo de existencia, entonces es cuando genera esta mente que quiere esforzarse para liberarse. Pero piensa, bueno, yo solo me voy a liberar yo solo de este ciclo de existencia, quizá no es apropiado. Aún hay nga chikpo di tapa tobiala nga chikpo di mariwa. Aún existe, aún tengo que tsawagi dunyal gi tsawaya shetip tatum haki orema. Aún hay las oscuraciones hacia la omnisciencia, que son las predisposiciones kármicas del sufrimiento, que aún están, aún me quedan en mi continuo. Y cuando erradique estas semillas de este sufrimiento, entonces es cuando voy a saltar al o sea, al camino del individuo de capacidad mayor. Entonces, si uno quiere erradicar estas semillas del sufrimiento, entonces uno es cuando va a este camino del individuo de capacidad mayor. Ine kevu chempo di langit kevu chempo di nyamlen chene Tar sanje koban toba la,
Sanje Koban Tobala, Nabi Lam Nali Chibures, ine di tanda di kevu ting rawa, kevu ting ne, dene kevu chempo di tanda lepsoa. Oni di tsama di lam di nyamlen che tsarne, dene ngak gela. Entonces, o sea, es cuando va al camino de, o sea, practica el camino del individuo de capacidad mayor y de este para camina, o sea, entra en el camino, después de haber hecho esto, entonces entra en el camino del Tantra. Ngaki. Dekyu Rama, Kyude Saravahi. Ani nazo di loka. Nazo di loka. Entonces vamos a leer una vez haya apaciguado las distracciones hacia los objetos erróneos y haya analizado correctamente el significado de la realidad, te ruego que me bendigas para que genere en mi mente sin demora el camino unificado de la carga mental de la visión superior especial. Sí, vamos a continuar. Habiéndome convertido en un recipiente puro al adiestrarme en el camino general, te ruego que me bendigas para notar con la puerta sagrada de los afortunados del supremo vehículo Vajra. En este momento, la base para conseguir los dos logros es mantener puros los votos y el samaya. Habiéndome convencido firmemente de esto, te ruego que me bendigas para que proteja estos votos y compromisos como habilidad. Entonces, al haber comprendido la importancia de las dos etapas, la esencia de Vajrayana, y practicar con gran energía sin abandonar nunca las 4 sesiones, te ruego que me bendigas para que comprenda las enseñanzas del Maestro. Y podemos terminar asimismo que los maestros... Sí, no, aquí no, perdón, ya está. No, acabemos allí, porque esto ya es la plegaria, la última plegaria. Vale. Sí. O sea que hay el Mahayana y luego hay el camino del mantra. Sangam. En el camino del mantra, si no hemos generado la mente de bodhicitta, no podemos entrar. Y para entrar en este camino tenemos que tomar los votos del Bodhisattva. O sea, que sería, digo, el camino del mantra, pero bueno, es el camino Vajrayana, perdón, Vajrayana. Y para entrar en el camino Vajrayana o del mantra, uno tiene que tomar iniciaciones. Una iniciación. O sea, que el lama es el que te da la iniciación y luego uno es cuando practica. Entonces, para entrar en este camino, uno tiene que tomar iniciación. Y para entrar en el camino Mahayana, uno tiene que tener el bodhicitta. Y para entrar en el camino del Buda Dharma,
uno tiene que tomar refugio. 어디도 와서 딱 거기 거기 시거다. 가면은 저라 거기 안 주고 그래. Para entrar en una casa, uno tiene que entrar por la puerta. Entonces, estas son las puertas. 가면 내려라 거기 안 주고 그래 왔어. Para entrar aquí, uno tiene que entrar por la puerta, ¿verdad? 제가 전주 선바 차라 전주 선 깨고도 왔어. 거 전주 선 거래. 전주 선 끼네. 전주 선바 차. Entonces, cuando, para ser un bodhisattva, uno primero tiene que entrar por la puerta de la bodhicitta. O sea que para entrar en el camino de secreto, del mantra secreto, uno tiene que entonces uno tiene que recibir iniciación, una iniciación. 어다 지기 태바 숨식도와 아니 년대기 태바 아니 전주심비 태바 상암 태바 숨. O sea, hay tres vehículos, ¿verdad? O sea, uno es el Hinayama, o sea, el camino de los oyentes. Entonces, el Mahayana y el Vajrayana. 어디네? 다 되기는 척스도 태바군이 척 약시디 막 되는데스. El camino supremo es el camino Vajrayana. O sea que de estos tres vehículos, el más superior es el Vajrayana. Kyudeshi. Vale, ringa hakogimeta. Ni kyudeshi hakogimeta. 다 상아 도지 다 다딜로네. 나라 다 기림다 저림다 규디시어리다. 제주 로트사 말아. Hay el camino de la generación y el camino de la completación. Y para obtener el camino de la completación, uno tiene antes que haber hecho el camino de la generación. 어떻게 뭐 소소 뭐 나는 좋아라 단지 뭐슈 라마지어라 뭐슈데 라마디 아니 거디 순데 라마 타고 그래스 칸팅 거디 순데 거디 순데 라마 칸틴 거디 순데 라마 쓰다 뭐고 지시 명함에 간사지어라 라마디다 자와 도치창도 집어 뭐 집어 타고 Entonces, o sea, entonces, o sea, uno quiere hablar, ¿verdad? O sea, o sea, en el camino de la generación, uno toma una iniciación a través de su lama bondadoso y, o sea, por la gracia, o sea, es como por la gracia de su maestro toma la bendición y entonces uno medita. 태진라 태바 친구를 야 많이 보네 담보네 상황년에 지지 상황년에 지지 야 상황년에 맞아 봐줘 전국 생이랑 공제년에 지지 카니니 뭐였어 리바니 di chik ngaki tepa dan sheta di tepa champo tempara 시네 베나 전주 생계네 전주 생계에 니어로 저라래 전주 생계 콜레지 저라 낭냥이 지거 콘 낭냥이 지금도 니는거래 전주 생계가 지거래 직 냠난 체나 체야 단 체단 냠난 체기메 카레디 찬추슨 니디 카레 전주 생녀라 저라 상황냥이 지 전주 생계네 상황냥이 지 상황 낭냥이 지
Ajá. Entonces hay dos tipos, o sea, con el bodhicitta, uno simplemente, o sea, una vez ha generado el bodhicitta, uno es como que hay dos caminos, uno continúa con la sabiduría que realiza la vacuidad, o bien entra en el camino Vajradhara. Vajrayana, perdón. De Sangakti. Sanagidangla, Tepa, Sanagti, Tepa. Y el que entra dentro del camino Vajrayana, este puede alcanzar la iluminación en una sola vida. Y el que, o sea, el bodhisattva que sigue practicando en el camino Mahayana, este puede tardar puede que tome pues muchas vidas antes no alcance la iluminación. Entonces, o sea, el bodhisattva tiene Tsoklam. Tiene, bueno, hay dos dos caminos completos de acumulación. Ale Tsoklam de Niyoreva. Hay dos, o sea, uno es el que o sea, entra en el camino Vajrayana y alcanza la iluminación en una sola vida, y el otro es el que simplemente continúa meditando en la vacuidad de los fenómenos hasta que realiza. Esto es lo que cuando uno entra en el camino Vajrayana es lo que dijo el Buda, que en una sola vida puede alcanzar la iluminación. Lo que pasa que uno tiene que practicar muy bien. Si uno no practica muy bien, entonces puede tener un gran problema, grandes problemas. Dice que, o sea, que si uno practica muy bien, en una sola vida puede conseguirlo. Si uno no practica bien, entonces incluso puede caer a los infiernos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, la persona que entra en el Vajrayana, uno tiene que guardar o mantener muy bien sus samaya y sus votos. Si uno no puede mantener este samaya y votos, entonces puede tener grandes problemas. Sangagi? Es por eso que este camino Vajrayana no se da a todo el mundo, se da a poca gente. Por eso, o sea, cuando el Buda dio estas enseñanzas, lo dio a pocos discípulos.
Kurosumpa. Entonces la demás gente es cuando giró la rueda del Dharma y bueno, me explicó la primera, la segunda y la tercera. Y estos discípulos, ellos no sabían sobre el Vajrayana. Entonces este camino muy pocos lo sabían. Entonces es por eso aquí están las diferencias entre el camino Hinayana y el camino Mahayana. Entonces, por eso los discípulos que están, o sea, los practicantes que están en el camino Hinayana, generalmente no reconocen el camino Vajrayana. Ellos dicen que ni siquiera es del Buda, son las palabras de Buda o enseñanzas de Buda. Ellos dicen que no, esto no lo explicó Buda. Porque esto a ellos no se lo explicó. Esta es la razón por la que piensan que no existe. Entonces, o sea, los practicantes del camino Hinayana sí que reconocen el bodhicitta, la mente de bodhicitta como una enseñanza de Buda, pero no la practican. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque ellos, o sea, dicen, o sea, es como cuando ven que para practicar el bodhicitta tienen que incluir a todos los seres, entonces ellos dicen que no, que esto es demasiado para ellos, que no pueden. Ellos piensan que necesitan una mente muy vasta para incluir a todos los seres, entonces piensan que no pueden. Es por eso que solo piensan ellos en ellos mismos y, o sea, que ellos esté bien y pueda liberarme. Este tipo de pensar todos lo tenemos también. Todo el mundo es diferente, tiene diferentes, no todo el mundo piensa igual. Sí, hay gente que solo piensa en cómo puede beneficiar a los demás. Y hay gente que no, o sea, que solo piensa en él mismo y a ver cómo puedo, pues, o sea, yo estar bien y bueno, y solo piensa en él. Una vez ya tiene la comida, la casa, todo lo que él necesita, entonces dice, o sea, es como que no le interesa, no le importa demasiado a los demás. Entonces, esto es un poco pues, lo mismo como los vehículos del camino inferior y los caminos del camino superior. Unos piensan solo en ellos mismos, no le importan demasiado a los demás, y los otros pues solo piensan a ver cómo puedo beneficiar a los demás.
rāñil tuñe ñumuri. Cuando uno solo piensa en uno mismo, solo viene que sufrimientos. Rāchibu sāldāntiga tuñe mātu ñuē mēri. Solo viene esto, o sea, si uno piensa en uno mismo, solo ve su propio sufrimiento y cada vez surgen más. Sālu tāchibu shiāngi tuñdu sāldāntiga sosa chibu shibu yore. Y si por el beneficio de los demás, pero cuando uno tiene la mente abierta y hace cosas para beneficiar a los demás, entonces es más feliz este individuo. Chata dewa tāng tuñe sīndi sālu tāmdāne chumbar. Y es por eso que la felicidad y el sufrimiento es debido a cómo pensar, debido a nuestra forma de pensar. Rās, ¿O no? dewa ñuē sīndi tāng tuñe ñuē sīndi sālu tāmdā mūrība chēni. Tuñe ñuē, sālu tāmdā wāngi dewa ñuē. Depende de cómo pensemos, viene sufrimiento y depende de cómo pensemos, nos vendrá felicidad. Ñomo yobada chigware, samye kile ñomo yore, gangala ñomo chigwa yore. Todos tenemos emociones aflictivas. ñomo chigwa yore, khonru chigwa yore, dekja chigwa yore, ngaje chigwa yore. Todos tenemos odio, tenemos deseos, tenemos orgullo, todos tenemos el mismo. Yinaye chigwa yore de kasha khonru chabu, kasha khonru chabu meba, dekja chimbu, kasha ngaje chimbu, nyungdu ramana nyungdu. Y la gente es diferente, hay alguien que siempre estará enfadado, hay otro que siempre irá con mucho orgullo por la vida y habrá otra persona que a lo mejor pues tiene muchos deseos. Ta di ñoe de kueno rale, kueno salo tamda ta, kueno rale. Entonces, esto depende de la forma de pensar y de la motivación que podemos tener. Ta khonru ke do salo tamda moji, khonru ke indi chamba, khonru la nyembo karte. Y, por ejemplo, o sea, si debido a nuestra forma de pensar nos surge rabia o ira, entonces, ¿cuál es el antídoto a esto? ¿Cuál creéis que es el antídoto? Komba, sopa. ¿Cuál es el antídoto? Cuando surge la ira, ¿cuál es el sewa? Sewa ninje, la soba. De kadu kiedu, kedutse, soba. O sea, justo en el momento cuando surge esta ira, ¿cómo tenemos que meditar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el antídoto? Sopa con gorreza. Sí, es verdad, sí, la paciencia dice, o sea, cuando surge la ira, no reaccionar hacia la persona o la cosa, simplemente practicar la paciencia, no hacer nada. Si alguien te da un golpe, no lo golpees de vuelta, simplemente retente. O sea que si alguien te golpea, pues no te devuelvas y practica la paciencia. Y esto, o sea, cuando uno practica la paciencia, esto es virtuoso. Esto es una mente virtuosa. Es como si uno no se ha enfadado, ya puedes, o sea, porque tendrías que practicar la paciencia. Es cuando uno se enfada que allí puede practicar la paciencia. Y es justo allí cuando uno
Exacto, cuando uno se tiene que esforzar para practicar esta paciencia. Pensaba que iba a decir, si uno no se enfada ya le pueden pegar que no se enfada. Korang di ketsi keran di chik tuna di mi chik tuna dan sopagomna dene korang mampo tuna dene di sopagom ke yo mare na la tu ke yo mare na sopagom gire tenderbe sí no o sea cuando te pegan pues pero en yangyar mi vi que eran la yangyar tendeschena de bueno, entonces después uno es cuando utiliza el diálogo y puede decir, a ver, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Qué es lo que te he hecho? ¿Qué ha pasado? Entonces vale, Tengsum ne de ne kechache. O sea, cuando te lo han hecho ya 3 veces, entonces... entonces es cuando ya puedes preguntar, o sea, les puedes preguntar qué ha pasado, cómo es. Inayan mena denenga dona dirvayan. Dice que 3 a lo mejor guardarás paciencia, pero la 4ª ya, dice, será difícil. A la 4ª, sí. Dice, entonces, ¿qué pasa? O sea, que la 3ª lo aguantarás y la 4ª ya te devolverás. Entonces uno pregunta a la otra persona, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que me haces esto? ¿Qué es lo que te he hecho? ¿Es que te he dañado de alguna forma? Es como si alguien enfadado te pega y tú enfadado también lo pegas, la otra aún se enfada más y te vuelve a pagar. Pero si uno enfadado te pega y tú te estás quieto y dices qué ha pasado, intentas dialogar, entonces es diferente. No estás incitando a la otra persona. Sí, es importante, o sea, no dañar a los demás. Si uno daña a los demás, el resultado es sufrimiento. O sea, es para no dañar a los demás que yo practico también esta paciencia. Si uno me pega a mí y yo me devuelvo, o sea, me enfado yo y lo hago enfadar más a él. Entonces es por los dos lados. Entonces, ¿cuál es el antídoto del deseo apego? Al deseo apego. ¿Cuál es el antídoto? Mitalpa. Ninje pomepa tongya. Mitalpa imba. Mitupa serna mitupa tup. Tuba lo llama. Tuba es yagusi ahora. Mitupa es de tire. Dente caso tuja
Ducha compa, ale o dimidupa. Doña Sí, Bosio. sí, es eso, saber la fealdad del objeto. Doña Bocomba. Pero Miduba se te doña Bosio. Miduba se te doña Bo. Doña Bo. Tuba se te doya Bo. Tuba, Miduba se te. Tuba Tuba. se te doya Bo. Miduba se te do Tuba. Entonces, es eso, saber la fealdad del objeto, el que te produce este apego. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Nada corto, página 100. Sachigo.